¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado cripto en el que vamos a comentar la última hora de Bitcoin tras las fuertes caídas que vimos en el día de ayer propiciadas por la noticia de más aranceles por parte de Trump a la Unión Europea. Pues bien, hoy hay nuevas novedades con respecto a esto, así que vamos a comentar cómo está Bitcoin ahora mismo, cuáles son los escenarios posibles a corto y medio plazo y cómo estoy gestionando yo personalmente mi liquidez, ya que creo que es ahora mismo el foco máximo en el mercado a nivel de gestión de portafolio, a nivel de gestión de escenarios y cómo puedes mover tus inversiones para adaptarte a todos ellos. Así que vamos a empezar cuanto antes. Empezamos como siempre por CoinMarketCap, viendo cómo está el mercado ahora mismo y vemos de primeras una caída hoy del 2% a nivel general en el mercado, con Bitcoin cayendo un 2.5% hasta los 84.500, mientras que Ethereum cae un poquito más, un 3.4% hasta los 2.300. Luego, si bajamos más abajo en las altcoins, vemos bastante variedad, vemos algunas en positivo, algunas en negativo y como el día de ayer también pues mostrando mucha variedad en el día de hoy, ya que la dominancia se está quedando un poquito frenada después de la caída fuerte que vimos en el día de ayer. Entonces, las noticias del día de ayer fueron bastante negativas para el panorama macro. Ya comentamos en el vídeo de ayer que Trump había anunciado unos aranceles a la Unión Europea del 25%, pues bien, también ha confirmado que los aranceles del 25% que había impuesto el mes pasado a México y Canadá y que los había prorrogado durante 30 días, pues van a entrar en vigor el 4 de marzo, la semana que viene, y que además va a poner un arancel adicional del 10% a China. Obviamente esto ha provocado más pánico en los mercados, más caídas en Bitcoin y esto también se traduce en outflows por parte de los ETFs que ayer pues sufrieron su séptimo día consecutivo viendo retiradas de Bitcoin con un valor ayer de unos 754 millones retirados, ¿vale? Esto también ha provocado pues obviamente muchísimo pánico en el mercado y hoy vemos un nivel en el índice de miedo y codicia muy bajo, un nivel de 10 sobre 100, pánico extremo, miedo máximo, y es que estamos en niveles a nivel de índice de miedo y codicia de pues catástrofes y cisnes negros súper grandes en el mercado cripto, como por ejemplo la quiebra de Terra Luna, la quiebra de FTX, todo el colapso de Three Arrows Capital, y es que parece ser que estamos ante un momento de muchísimo pánico entre los inversores cripto. Entonces, vamos a analizar ya el gráfico de Bitcoin porque ayer comentábamos que estamos acercándonos en el gráfico diario a una zona muy importante que era la zona que iba entre los 84.500 y los 81.500, que es donde coincidían el FVG, el imbalance que dejamos aquí en noviembre, y la media móvil de 200, que es exactamente donde rebotó en el día de ayer. La cosa que es que, aunque hayamos visto este rebote en el día de ayer, esto obviamente no significa ya que esto vaya a ser el bottom y nos vayamos para arriba, ¿vale? Eso lo dejo clarísimo, que todavía no tenemos suficiente información para declarar eso todavía. De hecho, me gustaría comentar que en el gráfico de 4 horas, pues la verdad es que no pinta demasiado bien la cosa porque a nivel de acción de precio no estamos viendo una recuperación en V como la que podríamos haber esperado en un rebote en esa zona y de repente una subida muy fuerte por encima de los 90.000 de nuevo, no la hemos visto y por tanto esa recuperación en V que hubiera sido muy positiva la empezamos a descartar, baja muchísimo las probabilidades de que eso ocurra y sin embargo estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo pues acción del precio bastante bajista con sobre todo máximos y mínimos decrecientes en el gráfico de 4 horas. Como veis aquí, pues ayer rebotamos desde los 82.200 hasta los 87.000 prácticamente y en las últimas 2 velas de 4 horas estamos viendo un rechazo de ese nivel que había sido más o menos el soporte que habíamos dejado aquí el martes y hemos formado un nuevo máximo decreciente, como veis aquí, máximo aquí en 89.400 y nuevo máximo decreciente en 87.000 y esto obviamente viendo el gráfico así pues tiene pinta de ir a buscar niveles más bajos que bien podrían ser los 82.000 o bien podrían ser incluso un poquito más bajos, ¿vale? Luego, en gráfico semanal, la verdad es que no pinta del todo bien la cosa porque es clave, absolutamente clave, que cerremos la semana por encima de los 90.000 para no pues poder pronosticar que aumenta las probabilidades de una caída incluso más fuerte. Y esto la verdad es que con lo que acabamos de comentar del gráfico de 4 horas formando máximos y mínimos decrecientes, pues esa recuperación en nube que podría haber dado pues una vela más o menos martillo con un cierre por encima de los 90.000 que no hubiera sido para nada bajista, pues se va descartando
más y más a medida que nos vamos acercando al domingo, que va a ser el día clave. Si cerramos por debajo de los 85.000, si cerramos en torno a estos niveles, pues la verdad es que la vela sería una vela muy potente bajista, rompiendo un nivel muy fuerte de soporte y con muchísimo cuerpo, que lo que indica es muchísima decisión y fuerza bajista en el movimiento, y por tanto aquí sí que podríamos pronosticar pues incluso caídas más fuertes en el mercado, que no tienen por qué ser inmediatamente la semana que viene. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, en la semana de principios de julio del año pasado, pues también vivimos una caída muy fuerte con una vela bajista con bastante cuerpo, pero que enseguida después se recuperó en las siguientes 2 semanas, formando un nuevo máximo decreciente, pero dentro del canal que estábamos formando, y luego ya sí que vimos caídas incluso más fuertes en las siguientes semanas, ¿vale? Así que nadie se piense que porque de repente cerremos aquí ya nos vamos a ir directamente a los 75.000, podemos perfectamente rebotar las siguientes semanas y luego ya, después de haber formado un nuevo máximo, por ejemplo, en los 90 y pico mil, voy a dibujarlo por aquí, podemos ver una recuperación hasta aquí para después otra vez formar un nuevo mínimo creciente y ya ir a buscar los 80.000 o incluso niveles más abajo. Entonces, este escenario, que también lo llevamos trabajando desde hace unas semanas, significaría pues romper de lleno este soporte de los 90.000, ir a buscar niveles más bajos y potencialmente ir a buscar la media móvil de 50 semanas, que ya sabemos que es la más importante a nivel de gráfico semanal, que coincidiría con una caída del 30% de Bitcoin, que no sería nada grave a nivel técnico, teniendo en cuenta que este tipo de retrocesos son muy comunes en ciclos alcistas de Bitcoin, ¿vale? Así que ahora mismo los dos escenarios son, en primer lugar, que veamos que el bottom ya se marcó en el día de ayer en los 82.000, que sería este nivel que coincide con el FVG en diario que dejamos en el mes de noviembre, que sería esta zona, y desde aquí ya empezamos a lateralizar e incluso ver subidas desde estos niveles. Y luego el escenario más pesimista o más bajista sería el de bajar por encima de ese nivel, que viniríamos a recoger la media móvil de 50 semanas, obviamente en gráfico semanal, y veremos esta caída del 30% en Bitcoin, ¿vale? Así que estos son los dos escenarios que veo ahora mismo sobre la mesa. Creo que el más alcista obviamente es que rebotemos en los 80.000 y ya pues estabilicemos y posiblemente nos vayamos para arriba en medio plazo, y el más bajista obviamente es que rompamos los 80.000 y nos vayamos a buscar la media móvil de 50 semanas, que ahora mismo se encuentra en torno a los 75.000, teniendo en cuenta que también tenemos aquí una zona muy importante en los 72.000, que es el nivel del que todo el mundo empieza a hablar a partir de ahora, que es obviamente el máximo que dejamos aquí en marzo de 2024, y yo personalmente creo que si hay una corrección por debajo de los 80 no iremos a tocar los 73, creo que nos quedaremos incluso un poquito más arriba de la media móvil y más arriba obviamente del soporte, porque cuando hay un nivel tan claro con mucha confluencia, normalmente la gente se empieza a posicionar mucho antes y al final el que lo espera justamente en ese nivel se queda fuera, rebota antes, y es así como suele suceder y como manipular un poco las manos fuertes el precio para dejar fuera al inversor retail y utilizarlo más tarde cuando se cree FOMO como exit liquidity. Entonces, teniendo en cuenta estos dos escenarios, lo que quería comentar hoy es el tema de la gestión de la liquidez, que es ahora mismo lo más importante, yo creo, a nivel de inversión en criptomonedas, ¿vale? Porque ya sabemos que en cripto y en cualquier mercado no todos los meses van a ser de ganancias, no todas las semanas van a ser de ganancias, incluso mirándolo a largo plazo, en la bolsa, por ejemplo, hay años en los que no se gana dinero. Hay que verlo así en el mercado cripto, porque si no nos volvemos locos y nos pensamos que si no ganamos dinero un mes, pues ya somos terribles, y no, la realidad no es esa. La realidad es que hay momentos en el mercado en los que prácticamente todo el mundo o el 99% de los inversores pierde su dinero porque son fases correctivas, aunque estemos en un mercado alcista, y por tanto ahora mismo yo creo que lo más importante es gestionar bien la liquidez para minimizar las pérdidas durante este periodo correctivo y poder maximizar las ganancias cuando el mercado otra vez se cambie de tendencia a medio y largo plazo y volvamos a ver un impulso alcista. Entonces, como ya os comenté en el vídeo de ayer, yo con el short que había hecho en Bitcoin en los 98.000 y que cerré hace 2 días en 86.000, pues había conseguido un 15% extra de liquidez para mi portafolio, que sumado a una venta por stop loss en Chainlink y lo que ya también tenía liquidez, me quedé con aproximadamente un 40 y pico % en liquidez. De ese 45% casi o 43% de liquidez, ayer lo que hice fue empezar a comprar a unas altcoins que están en sobreventa y están en zonas de demanda semanal y que me gustan tanto por fundamental como por narrativa. Ya os comenté ayer las 5 criptomonedas que había comprado, y ahí me gasté un 10%, es decir, reduje mi porcentaje de cash del 43%, vamos a decir, al 33%. Y luego puse órdenes de compra por valor de más o menos un 8% extra de mi portafolio,
con las caídas de hoy, algunas se están empezando a completar, algunas todavía no porque no han llegado a esos niveles. También tenéis las órdenes de compra en el vídeo de ayer y la explicación de por qué las estoy comprando. Entonces vamos a decir que se da el primer escenario, el escenario menos bajista, que es en el que Bitcoin no baja por debajo de los 82.000, que ya hemos marcado como el bottom de esta corrección y nos vamos para arriba. Pues bien, yo ahí tendré más o menos un 25% en liquidez y un 75% invertido, ¿vale? Todavía me guardo ese 25% en liquidez porque si se da el escenario bajista en el que caemos a esta zona de los 67.000, 66.000, 75.000, no quiero que me pille sin liquidez y sin pues un poco margen de maniobra para poder comprar y para poder hacer acumulaciones más fuertes en altcoins que me gustan de cara al medio largo plazo. Lo que quiero dejar claro aquí es que es prácticamente imposible saber dónde va a rebotar Bitcoin y es prácticamente imposible comprar siempre en el bottom y luego vender en el top, ¿vale? Aquí lo que yo, bajo mi experiencia, y llevo casi 8 años en el mercado cripto, lo que mejor me ha funcionado siempre es hacer compras y ventas progresivas, ¿vale? Es muy arriesgado jugártela a un escenario y que al final no se dé ese escenario y te quedes un poco sin margen de maniobra o sin poder pues hacer nada en el mercado, ¿vale? Entonces, aquí obviamente cada escenario, o sea, cada acción conlleva un riesgo, obviamente. Por ejemplo, si tú de repente ahora compras todo lo que quieres comprar, utilizas toda tu liquidez pensando que ya hemos tocado el bottom, si baja el precio por debajo de los 80.000 y sigue cayendo el mercado, el riesgo que has asumido es el de que no vas a poder comprar en esa caída y vas a estar en pérdidas atrapado en posiciones que ya has abierto cuando el mercado estaba, como por ejemplo ahora, en 85.000, 84.000, ¿vale? Sin embargo, el riesgo de no comprar ahora es que de repente el mercado suba, rebote y te quedas con un 45% en liquidez y por tanto solamente el 55% de tu portafolio está viendo ganancias y por tanto tu ganancia total del portafolio es bastante menor, ¿vale? Entonces, en mi opinión, lo mejor es no jugársela a ningún escenario, destinar un porcentaje de la liquidez que tienes disponible al escenario 1 y un porcentaje también de la liquidez al escenario 2. En este caso, como yo tenía un 40 y pico% del portafolio en liquidez, he decidido optar por utilizar un 15% aproximadamente de mi portafolio de esta liquidez en el escenario 1, que es en el que ya hemos tocado más o menos el bottom, más o menos en los 80.000, 82.000 y las altcoins ya empiezan a tirar para arriba a partir de ahora. He puesto un 15% a ese escenario y luego me he dejado un 25% del portafolio en liquidez que lo voy a utilizar para el escenario 2, por si acaso vemos esas caídas hasta los 66.000, 75.000 o lo que sea, poder tener todavía ese porcentaje de cash, esa liquidez para hacer compras también estratégicas y acumulaciones de cara al medio y largo plazo. Así que lo que quiero transmitir con esto es que no intentéis jugárosla a clavar justamente lo que va a pasar, no intentéis adivinar, sino que valorar cualquier escenario, ver un poco las probabilidades que hay de que suceda uno y otro, pensar muy bien la gestión de riesgo, pensar muy bien lo que estáis dispuesto a arriesgar y lo que queréis ganar y que ejecutéis vuestra estrategia según todos estos factores. Esta es la mía, un 15% de mi portafolio lo estoy empezando a utilizar ya para comprar altcoins en sobreventa y un 25% me lo voy a guardar por si acaso se da el escenario más bajista. Así que nada, me gustaría pues saber un poquito también vuestro parecer en relación a esto, qué estáis haciendo con la liquidez, cuándo tenéis, cuánto vais a utilizar ahora, cuántos vais a dejar por si acaso el mercado sigue cayendo y me encantaría que me lo dejaras abajo en los comentarios. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos mañana en el siguiente, espero que os haya gustado y os mando un fuerte abrazo para todos.